Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para chismear un poquito, porque hoy tenemos tema jugoso. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y vamos a desentrañar todos los secretos detrás de cómo Hande se preparó para su nuevo papel. Ya saben, ese que hizo junto a nuestro Kerem, esa química innegable que nos hizo suspirar a todos, pero antes de entrar en detalles, quiero darles un enorme abrazo virtual y agradecerles por estar aquí, por darle play a este vídeo y por ser parte de esta comunidad que crece día a día. Gracias. Pero bueno, como les decía, hoy nos enfocamos en Hande Erçel. Una de las actrices turcas más queridas, talentosas y por qué no decirlo, hermosas, que ha conquistado nuestros corazones a través de la pantalla. Y por supuesto también hablaremos de Kerem Bürsin, el galán que ha compartido set con ella y que, juntos, han creado una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Sabemos que su trabajo juntos fue muy exitoso y que generó mucha expectativa desde el principio. La pregunta es, ¿cómo Hande se preparó para este papel? ¿Qué secretos se esconden detrás de su transformación y su interpretación? ¿Qué tipo de preparación física, mental y emocional tuvo que llevar a cabo para meterse en la piel de su personaje? Pues bien, quédense conmigo porque hoy vamos a descubrirlo. Pero antes de continuar, quiero hacer una pequeña petición. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Es totalmente gratis y así no te perderás ninguno de mis vídeos sobre tus actores y actrices favoritos, novelas turcas, chismes, análisis y mucho más. Activa también la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Me ayudarías muchísimo. Y por supuesto, si te gusta este tipo de contenido, dale me gusta al vídeo, eso me motiva a seguir creando. Ahora sí, empecemos. La preparación de un actor o actriz para un nuevo papel es un proceso complejo y multifacético. No se trata solo de memorizar líneas y lucir bien frente a la cámara. Es mucho más profundo que eso. Requiere investigación, dedicación, disciplina y sobre todo, mucha pasión. Y en el caso de Hande Erçel, esto no fue la excepción. Para entender a fondo cómo Hande abordó este desafío, vamos a desglosar cada etapa de su preparación, explorando los secretos que la llevaron a la cima del éxito en su interpretación. *** El primer paso, sumergirse en el guión ***. Una de las primeras cosas que Hande hizo, obviamente, fue leer el guión. Esto puede parecer obvio, pero es crucial. Leer el guión varias veces, entender la historia, analizar el personaje, comprender sus motivaciones, sus miedos, sus anhelos, todo esto es fundamental para construir una interpretación creíble y convincente. Hande, como buena profesional, no se limitó a una lectura superficial. Se sumergió en el guión, lo estudió a fondo y se hizo preguntas clave sobre el personaje. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su trasfondo familiar y social? ¿Qué la impulsa a actuar de la manera en que lo hace? ¿Qué relaciones tiene con los otros personajes y cómo influyen en su vida? ¿Cuáles son sus sueños y aspiraciones? ¿Qué obstáculos enfrenta? Cada pregunta es una pieza del rompecabezas que ayuda a construir una imagen completa y precisa del personaje. La repetición es una herramienta fundamental. Leer el guión una y otra vez permite que las líneas se arraiguen en la memoria, pero también ayuda a descubrir nuevas capas de significado en la historia y en el personaje. A medida que Hande leía el guión, seguramente tomaba notas, subrayaba pasajes importantes, y anotaba ideas y reflexiones sobre el personaje y su evolución a lo largo de la trama. Esta primera etapa de análisis es esencial para sentar las bases de una interpretación sólida y auténtica. *** Investigación profunda, un viaje al mundo del personaje ***. Después de la lectura del guión, Hande, como la mayoría de los actores de renombre, se embarcó en una fase de investigación exhaustiva sobre su personaje. Esto implicó posiblemente leer libros, ver películas, documentales, entrevistas, y cualquier otro material que pudiera ayudarla a comprender mejor el contexto y la personalidad de su personaje. ¿Cómo se vestía? ¿Qué tipo de música escuchaba? ¿Qué influencias culturales y sociales moldeaban su comportamiento? ¿Cómo era su relación con su familia y amigos? ¿Cuáles eran sus pasatiempos y aficiones? La investigación es un viaje inmersivo que permite al actor crear una imagen mental completa del personaje y construir una base sólida para su interpretación. Dependiendo del papel, Hande pudo haber investigado sobre la época, el lugar y las circunstancias sociales que rodeaban a su personaje.
Si el personaje era histórico, la investigación se vuelve aún más crucial. Ande habría tenido que sumergirse en la historia, la cultura, las costumbres y las dinámicas sociales de la época para poder interpretarlo con veracidad. Esto podría haber implicado leer libros de historia, consultar archivos, visitar museos y, en algunos casos, incluso aprender un nuevo idioma o dialecto. La investigación también se extiende al estudio de las características físicas del personaje. Si el personaje tenía una profesión específica, Ande podría haber tenido que aprender sobre esa profesión, observar a personas que la ejercen, e incluso tomar clases para adquirir algunas de las habilidades necesarias. Si el personaje tenía alguna peculiaridad física, como una cojera o una cicatriz, Ande podría haber investigado sobre esas condiciones y haber trabajado con un entrenador para aprender a replicarlas de manera convincente. La investigación no solo proporciona información, sino que también inspira la creatividad. A medida que Ande aprendía más sobre su personaje, seguramente se le ocurrían nuevas ideas sobre cómo interpretarlo, cómo expresarse, y cómo relacionarse con los otros personajes. La investigación es, en definitiva, el combustible que alimenta la imaginación y permite al actor crear una interpretación rica, matizada y auténtica. *** Trabajo en equipo, el arte de la colaboración ***. Otro aspecto importante de la preparación de Ande fue el trabajo en equipo con el equipo de producción. Esto incluyó reuniones con el director, el productor, el guionista, el diseñador de vestuario, el maquillador, y otros miembros clave del equipo. Estas reuniones le permitieron a Ande discutir su visión del personaje, aclarar dudas, y trabajar en conjunto para crear la mejor versión posible. Durante estas reuniones, Ande probablemente compartió sus ideas y su comprensión del personaje, escuchando atentamente las sugerencias del director y el guionista. Juntos exploraron diferentes enfoques para la interpretación, discutieron el arco del personaje a lo largo de la historia, y se aseguraron de que todos estuvieran en la misma sintonía en cuanto a la visión general de la producción. El trabajo en equipo también implicó la colaboración con el diseñador de vestuario y el maquillador. Ande, junto con el equipo de vestuario, probablemente exploró diferentes opciones de vestuario, peinados y maquillaje para encontrar el look perfecto para su personaje. El vestuario y el maquillaje son herramientas poderosas que ayudan a definir la personalidad del personaje, su estatus social, su estilo de vida, y su evolución a lo largo de la historia. Ande seguramente participó activamente en la elección de estos elementos, trabajando en colaboración con los profesionales para crear la imagen visual perfecta. La comunicación abierta y la colaboración son esenciales para el éxito de cualquier producción audiovisual. Ande, como una profesional experimentada, seguramente valoró la importancia del trabajo en equipo y se esforzó por construir relaciones sólidas con todos los miembros del equipo. La sinergia y la armonía en el set de rodaje son elementos clave para crear una atmósfera creativa y productiva, donde todos los involucrados se sienten inspirados a dar lo mejor de sí mismos. *** La transformación física, cuerpo y alma en sintonía ***. La preparación física también fue un factor crucial en la transformación de Ande. Dependiendo del personaje y de las exigencias del guión, Ande pudo haber tenido que someterse a un entrenamiento físico específico. Esto pudo haber implicado ejercicios de gimnasio, clases de baile, artes marciales, o cualquier otra actividad que la ayudara a desarrollar las habilidades físicas necesarias para el papel. Si el personaje requería una condición física específica, Ande habría tenido que trabajar arduamente para alcanzarla. Esto podría haber implicado un entrenamiento intensivo con la guía de un entrenador personal, para desarrollar masa muscular, perder peso, o mejorar la resistencia física. La disciplina y la perseverancia son esenciales para lograr una transformación física significativa. Además del entrenamiento físico, Ande pudo haber tenido que modificar su dieta para adaptarse a las necesidades del personaje. Esto es muy común en la industria y Ande, siendo una profesional, seguramente lo tuvo en cuenta. Una dieta equilibrada y nutritiva es fundamental para mantener la energía y la concentración necesarias durante las largas jornadas de rodaje, y también para alcanzar los objetivos físicos establecidos para el personaje. La transformación física no solo se trata de cambiar la apariencia externa, sino también de conectar con el personaje a nivel físico. A través del entrenamiento y la dieta, Ande pudo haber sentido que su cuerpo se transformaba y se adaptaba a las exigencias del personaje, lo que le permitía sumergirse aún más en su interpretación. La preparación emocional, el arte de sentir ***. Y por supuesto, no podemos olvidar la preparación emocional.
Actuar no es solo fingir, es sentir. Es meterse en la piel del personaje y experimentar sus emociones. Para lograr esto, Ande como Match. Os actores pudo haber utilizado diferentes técnicas. Estas podrían incluir la concentración, la visualización, la exploración de sus propias experiencias personales y el trabajo con un coach de actuación. El objetivo principal es encontrar la conexión emocional con el personaje para poder interpretarlo de manera auténtica y creíble. Esto puede implicar recordar experiencias personales similares a las del personaje, o imaginar situaciones que evoquen las mismas emociones. El trabajo con un coach de actuación es invaluable en este proceso, ya que el coach puede guiar al actor, ayudarlo a explorar sus propias emociones y a conectarse con el personaje de manera más profunda. La preparación emocional es un proceso delicado y personal. Cada actor tiene su propia forma de abordar este desafío, y Ande seguramente ha desarrollado sus propias técnicas para conectarse con las emociones de sus personajes. La empatía, la sensibilidad y la capacidad de sumergirse en el mundo emocional del personaje son cualidades esenciales para cualquier actor que aspire a crear una interpretación convincente y conmovedora. *** La voz del personaje, dicción, entonación y dialecto ***. Ande, siendo una actriz tan talentosa, seguramente también trabajó en su dicción y en su voz. Esto pudo haber implicado clases de canto, ejercicios de respiración y vocalización, y la práctica de diferentes acentos o dialectos, si el personaje lo requería. Cuidar la voz es esencial para cualquier actor, pero aún más si el papel exige una interpretación vocal específica. Si el personaje hablaba con un acento o dialecto particular, Ande habría tenido que trabajar arduamente para dominarlo. Esto podría haber implicado la contratación de un coach de dialecto, quien la ayudaría a aprender la pronunciación correcta, la entonación y los ritmos del habla. La precisión y la autenticidad son esenciales para lograr una interpretación vocal creíble. Además, Ande pudo haber tomado clases de canto para mejorar su voz y su capacidad de expresión vocal. La voz es una herramienta poderosa para un actor, y dominarla permite al actor transmitir las emociones y las intenciones del personaje de manera más efectiva. Los ejercicios de respiración y vocalización son fundamentales para mejorar la calidad de la voz y para evitar problemas vocales durante las largas jornadas de rodaje. *** El vestuario y el maquillaje, la imagen del personaje ***. Y hablando de detalles, otro aspecto importante de la preparación de Ande fueron las pruebas de vestuario y maquillaje. Estas pruebas le permitieron a Ande probar diferentes looks, peinados y estilos de maquillaje para ver cuál se ajustaba mejor al personaje. El vestuario y el maquillaje son elementos muy importantes en la creación de un personaje, ya que ayudan a definir su personalidad, su estatus social y su estilo de vida. La elección del vestuario y el maquillaje es un proceso colaborativo entre el actor, el diseñador de vestuario y el maquillador. Ande seguramente participó activamente en este proceso, compartiendo sus ideas y sus preferencias, y trabajando en equipo para crear la imagen visual perfecta para su personaje. El vestuario y el maquillaje son mucho más que simples adornos. Son herramientas poderosas que ayudan al actor a sumergirse en el personaje y a transmitir su personalidad al público. *** Ensayos con el elenco, creando la química ***. También es importante recordar que Ande, como actriz profesional, seguramente también realizó ensayos con el resto del elenco. Estos ensayos le permitieron ensayar las escenas, familiarizarse con sus compañeros de reparto y desarrollar la química necesaria para que las escenas funcionaran de manera efectiva. La química entre los actores es fundamental para el éxito de una serie o película. Ande junto a Kerem lograron una química increíble en pantalla, cosa que nos enamoró a todos. Los ensayos permiten a los actores practicar sus diálogos, explorar diferentes formas de interactuar entre sí, y construir una conexión emocional que se traducirá en una actuación convincente. *** Apoyo profesional, el valor de la guía ***. Además de todo esto, Ande también pudo haber recibido orientación y asesoramiento de profesionales en diferentes áreas. Esto pudo haber implicado trabajar con un psicólogo, un experto en historia, un coach de dialecto, o cualquier otro especialista que pudiera ayudarla a comprender mejor el personaje y a desarrollar su interpretación. La colaboración con otros profesionales es algo muy común en la industria del cine y la televisión. Un psicólogo puede ayudar al actor a comprender las motivaciones y los conflictos del personaje, un experto en historia puede proporcionar información sobre el contexto histórico y cultural, y un coach de dialecto puede ayudar al actor a dominar el acento o dialecto requerido.
Estos profesionales brindan al actor herramientas y conocimientos que enriquecen su interpretación y le permiten crear un personaje más auténtico y convincente. *** La química en pantalla, el secreto de la conexión ***. En el caso específico de la serie, Ande y Kerem compartieron muchas escenas juntos, por lo que es probable que también hayan trabajado en fortalecer su química en la pantalla. Esto pudo haber implicado realizar ejercicios de improvisación, participar en actividades sociales juntos fuera del set, o simplemente pasar tiempo juntos para conocerse mejor y desarrollar una conexión más profunda. La química entre los actores es un elemento esencial para el éxito de una serie o película romántica. La conexión emocional y la complicidad entre los actores se transmiten al público, creando una experiencia más inmersiva y atractiva. Los ejercicios de improvisación son una herramienta útil para desarrollar la espontaneidad y la capacidad de reacción, mientras que las actividades sociales fuera del set permiten a los actores conocerse mejor y construir una amistad que se reflejará en su interpretación. *** La actitud y la mentalidad, el espíritu del actor ***. Y por supuesto, no podemos olvidar la importancia de la actitud y la mentalidad. Para interpretar un personaje de manera efectiva, Ande, como buena profesional, tuvo que mantener una actitud positiva y estar dispuesta a aprender y a experimentar. Estar abierta a nuevas ideas, a las sugerencias del equipo, y a las diferentes posibilidades que ofrece el guión, es fundamental para lograr una interpretación exitosa. También es importante mantener una mentalidad enfocada y concentrada, y estar preparada para trabajar duro y dedicarle tiempo y esfuerzo a la preparación del personaje. La actitud y la mentalidad son tan importantes como la habilidad y el talento. Un actor con una actitud positiva, una mentalidad enfocada y una disposición a aprender, estará más preparado para enfrentar los desafíos que presenta la interpretación de un personaje. La apertura a nuevas ideas y la disposición a experimentar son fundamentales para desarrollar una interpretación original y convincente. La disciplina y la perseverancia son esenciales para superar los obstáculos y para lograr el éxito en cualquier proyecto. ***. En resumen, un proceso integral ***. La preparación de Ande para este papel fue un proceso largo, minucioso y exhaustivo. Implicó una combinación de investigación, trabajo con el equipo de producción, preparación física y emocional, y dedicación a su oficio. Ande se sumergió en el personaje, lo estudió a fondo y se preparó para interpretarlo de la mejor manera posible. Y el resultado fue evidente, una interpretación memorable que conquistó a la audiencia y que la consolidó como una de las actrices más talentosas de Turquía. Es importante destacar que la preparación de Ande es solo un ejemplo. Cada actor y actriz tiene su propio proceso de preparación, y lo adapta a sus propias necesidades y preferencias. No existe una fórmula mágica, pero sí es fundamental la dedicación, la pasión y la disciplina. Y por supuesto el talento. En resumen, hoy hemos explorado los secretos detrás de la preparación de Ande Erçel para su nuevo papel con Kerem Bürsin. Hemos descubierto cómo se sumergió en el personaje, cómo investigó, cómo trabajó con el equipo de producción, cómo se preparó física y emocionalmente, y cómo se entregó por completo a su interpretación. Una verdadera artista. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Hemos explorado los detalles de la preparación de Ande Erçel para su papel, y hemos visto la dedicación y el esfuerzo que hay detrás de cada actuación. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Me encanta que compartamos esta pasión por las novelas turcas y por todo lo que rodea a este mundo. Espero que les haya parecido interesante y entretenido. Y ahora, como siempre, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Qué otros secretos les gustaría que investigáramos sobre Ande Erçel, Kerem Bürsin o cualquier otro actor o actriz turca? Me encanta leerlos. Y por favor, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Eso me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis y secretos del mundo de las novelas turcas. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Ciao.